Tal vez el mundo en que vivimos esté gobernado por algún ente, alguna ley trascendental como la mano de Dios que gobierna el destino de los hombres. Y las decisiones que creemos tomar libremente tan solo son hechos predestinados. Hola a todos. Soy un oficial de patrulla en el centro norte de Nuevo México, y a continuación les contaré una experiencia bastante extraña, que hasta la fecha no he podido darle una explicación coherente. Una noche, mi compañero y yo aparcamos nuestras patrullas al final de un largo camino de tierra, que conducía a una escuela abandonada. Esto último solo lo hacíamos en el turno de noche, cuando empezaba a bajar el ritmo del trabajo, alrededor de la 1 de la madrugada. Este camino era un lugar relativamente seguro para ponernos al día con el papeleo. Anteriormente, ya habíamos tenido varias experiencias extrañas allí, desde misteriosas luces que se movían rápidamente por el bosque, hasta posibles avistamientos de ovnis. Incluso encontramos un cadáver allí hace años, que hasta la fecha aún no ha sido identificado. Pero eso ni siquiera se acerca a lo que estoy a punto de contarles. Esto ocurrió en octubre de 2020, alrededor de las 2 de la mañana. Era una noche despejada, y la delincuencia era bastante baja en esa época del año, en parte por la pandemia, y en otra parte porque hacía frío. Habíamos aparcado nuestros vehículos uno al lado del otro, mirando en direcciones opuestas, para que las ventanillas del conductor quedaran alineadas. Esto era algo que habitualmente hacíamos en nuestro trabajo. Después de un rato, mi compañero recibió una llamada, y lo enviaron a atender una queja por unos ruidos. Minutos después de que mi compañero se marchara, aproveché para salir de la patrulla, y hacer mis necesidades. Mientras estaba fuera, escuché un silbido en el bosque que había al otro lado de la escuela abandonada. Estos bosques se encontraban a unos 100 metros de donde yo estaba aparcado. El silbido era una melodía como si saliera de una boca humana, y era extrañamente fuerte. Ahora, les daré un poco de contexto. En mi ciudad teníamos un problema de vagabundos, pero no en la zona que yo patrullaba, así que supuse que se trataba de un vagabundo que debía de haberse desviado hacia el sur de la ciudad. Al cabo de un rato volví a mi coche, y subí la ventanilla, esperando ansiosamente el regreso de mi compañero. Mi compañero regresó pasados unos 20 minutos, así que le conté lo sucedido, y pasamos a otros temas. Yo creo en lo paranormal, pero él es un escéptico. Al cabo de unos 30 minutos, él decidió que debía hacer sus necesidades. Así que salió y se dirigió a la parte trasera de su patrulla. Él estuvo allí unos 5 segundos, y ¡cabum!, lo oímos otra vez. Un fuerte silbido con la melodía de una canción lenta. El silbido duró al menos unos 10 segundos. Entonces, mi compañero volvió a mi ventana, y su cara ahora era de un color pálido blanco lechoso. Así que, como hacemos los policías, decidimos investigar. Agarramos nuestras linternas, y empezamos a caminar despacio por el campo del bosque. La hierba nos llegaba a la cintura. Llegamos más o menos a la mitad del campo, cuando entonces volvimos a oír el silbido. Pero esta vez, parecía que venía de nuestro lado derecho, donde estaba la escuela. Mientras estábamos allí de pie con nuestras linternas apuntando a la escuela, empezamos a ver que la hierba empezó rápidamente a moverse. Cosa extraña, pues no había viento, y los arbustos a nuestro alrededor no se movían. Más bien, parecía que algo se arrastraba por el campo. Poco a poco, la hierba se movía lentamente, en línea recta hacia nosotros. Entonces, nosotros empezamos a caminar hacia el movimiento. En ese instante, ambos teníamos las manos ocupadas con nuestras respectivas armas de fuego. El aire estaba misteriosamente quieto, y se podía ver nuestra respiración por el frío. En este punto, me di cuenta de que mi compañero estaba muy nervioso, así que caminamos muy despacio y en silencio. Al llegar a unos 6 metros de distancia de la hierba en movimiento, esta se detuvo repentinamente. Entonces, oímos el silbido de nuevo, pero ahora desde el mismo lugar en el que nuestras linternas iluminaban a la hierba inmóvil. Estábamos tan cagados de miedo, que ni siquiera nos atrevíamos a hablarnos. Parecía que habían pasado minutos, pero probablemente solo habían sido unos segundos.
Entonces, cuando estuve a punto de dar un paso adelante, de repente, la hierba empezó a moverse de nuevo. Esta vez, el movimiento se alejó rápidamente de nosotros, hacia la línea del bosque. Era tan rápido, que ni siquiera pudimos correr tras él. Así que nos quedamos mirando, y solo vimos como el movimiento en la hierba llegaba al bosque. Ambos teníamos nuestras linternas enfocadas en el movimiento, cuando entonces, el silbido volvió a ser acto de presencia. Solo que ahora, provenía del bosque donde la hierba acababa de dejar de moverse. A diferencia de al principio, esta vez el silbido era silencioso. Ahora, la siguiente parte de la historia es la que hasta la fecha, nos sigue sorprendiendo. En ese momento iluminamos con nuestras linternas el bosque, donde había varios árboles grandes a nuestra vista. Y fue allí, cuando finalmente lo vimos. Esta cosa se levantó de la hierba, y parecía un niño, pero, no. Es difícil de explicar, pero esta cosa tenía forma humanoide, y ojos negros iluminados. A pesar de nuestras linternas brillando directamente sobre la figura, esta última parecía nublada en la oscuridad. Pero antes de que siquiera pudiésemos hacer algo, esta cosa se escondió detrás de un árbol, y desapareció. Entonces, decidimos armarnos de valor y fuimos tras ella. Pero cuando llegamos al árbol, ya no había nada. No había huellas, ni el crujido de las hojas que se espera oír en otoño. Fue como si se hubiera desvanecido en la nada. Pasamos la siguiente hora comprobando los informes de niños desaparecidos en la zona, y no pudimos encontrar nada. Lo más espeluznante es que esta cosa muy probablemente debía de correr a 4 patas cuando estaba en la hierba. Tenemos un hospital psiquiátrico infantil en la ciudad, pero no tenían informes de fugitivos. Hasta la fecha, no podemos explicar con claridad qué fue lo que pasó aquella noche. Y también, hasta el día de hoy seguimos aparcándonos allí, en ese camino. Han pasado 3 años, y no hemos vuelto a tener otra experiencia como esa. Pero al menos, ahora mi compañero es creyente de todo lo paranormal. Lamentablemente, a raíz de todo esto, ahora todos en nuestro departamento policial piensan que estamos locos. Este incidente ocurrió en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee. Durante esa época, yo había empezado mi carrera como agente de policía unos años antes, en la década de 1980. Yo estaba en una misión especial durante esos tiempos. Eran las 2 de la madrugada, y hacía una noche de verano despejada, pero bastante húmeda. Estaba en mi vehículo personal, no en mi patrulla, con el techo bajado y la radio encendida. Aún llevaba el uniforme, incluido el chaleco antibalas y el cinturón de armas con todo el equipo habitual. Me dirigía hacia el sur por la carretera de Covington Pike a buena velocidad, y era el único conduciendo en ella. La carretera estaba ligeramente elevada, ya que la zona circundante era baja, y por eso esta pasaba por el río Wolf, que está a pocos kilómetros de allí, y conectaba con el río Mississippi. Esta zona es comúnmente conocida por los lugareños como el Wolf River Bottoms en estos días. Mientras conducía, en mi visión lateral hacia la derecha, justo fuera de los faros, me di cuenta de que algo se movía rápidamente hacia la parte delantera de mi coche. Inmediatamente frené en seco, pensando que se trataba de un ciervo. Pero en realidad, no podía estar más equivocado. Una especie de animal extraño se detuvo en medio de la carretera, justo delante de mis faros, a menos de 2 metros de mi parachoques. Ambos nos quedamos inmóviles mirándonos durante varios segundos. Esta cosa parecía medir entre 1 metro y 1,5 metros, pero estaba agachado. Tal vez podría haber estado más cerca de los 2 metros si se ponía de pie, pero me dio la impresión de que la postura en la que estaba era la normal. Tenía la cabeza grande, al menos en comparación con su cuerpo delgado y esbelto. Parecía de color gris oscuro y verdoso, parecido al color de un caimán, pero el aspecto de su piel parecía de textura similar a la de un humano. Tenía unos ojos oscuros, grandes y ovalados a cada lado de la parte superior de la cara, que iban inclinados desde la parte más alta de su cabeza hasta la mitad de la misma. El lugar de su nariz parecía apuntar hacia el interior de su cara, como si tuviera sumida esta última. Sin embargo, por lo que pude ver, no tenía una nariz distintiva. Al menos no como la de un humano.
Debajo de sus ojos había una línea muy fina y oscura, casi negra, que supuse que era su boca. La línea empezaba más o menos en el mismo lugar donde estaría la boca de un ser humano, pero atravesaba la parte inferior de la cara por delante, y luego giraba hacia arriba y ligeramente hacia atrás en la cabeza. También, no tenía orejas que se pudieran ver. El cuerpo y el pecho de esta cosa eran redondeados como los de un humano, pero mucho más pequeños, casi como los de un niño. Sus brazos parecían más largos y algo desproporcionados en relación con su cuerpo, pues eran delgados y tenían aspecto de insecto. Podía distinguir las manos, pero también estaban completamente dobladas en la articulación de la muñeca. Sus piernas eran largas porque, incluso con la pequeñez de esta cosa, podía distinguir la parte superior de ellas aún estando tan cerca del parachoques, el cual oscurecía un poco la mitad inferior. Eran como los brazos, delgadas y parecidas a las de un insecto, pero parecían estar articuladas. Noté que la zona del pecho se movía ligeramente, como si respirara, pero parecía lento y constante. No había pelo en ninguna parte que yo pudiera ver, y ni siquiera estoy seguro de si llevaba algún tipo de ropa. Si era así, tendría que haber sido ajustada a la piel. Y por último, en ningún momento vi que tuviera cola. En ese momento mi adrenalina se disparó, a pesar de que todo nuestro contacto visual solo pasó en cuestión de segundos. Inmediatamente, esta cosa volvió a despegar como un rayo, y se alejó de los faros de mi carro. Aún podía distinguir su silueta en la oscuridad, y se movía como un velocista. Este saltó por encima del barandal al otro lado de la carretera, y bajó por un barranco. Admito que no fue el único incidente extraño que tuve durante mi carrera, pero sin duda ha sido el más extraño de todos. Nunca se lo conté a nadie del cuerpo policial. De hecho, solo se lo mencioné a un amigo muy cercano durante todos estos años. A esta cosa solo pude identificarlo como un hombre lagarto, o algún humanoide desconocido. Nunca hubiera creído la existencia de este ser, a menos que realmente lo hubiera presenciado, como lo hice aquella noche. Yo era un guardabosques para una gran cantidad de bosque denso, justo al norte de la frontera con Estados Unidos. Acababa de incorporarme a mi turno. Recibí una llamada por radio de un 1049, o sea una persona desaparecida en mi zona, fue visto por última vez con una sudadera, pantalones cortos de montaña, y una mochila roja. Estaba desaparecido desde hace 2 días, y acababa de ser reportado. De inmediato salí a la zona donde se le vio por última vez. Viajé durante 1 hora y media, y decidí que sería una buena idea empezar a ir en pie, ya que esta persona no estaría en ninguna carretera de servicio. Avisé a la central para que enviara una unidad adicional. Esperé media hora hasta que llegaran los refuerzos. Me gustaba trabajar con el tipo que era mi compañero. Subimos a un sendero que era conocido por la inmensa cantidad de gente que se ha perdido ahí, ya que a mitad de camino este sendero se divide, y se adentra en el bosque en lugar de dar la vuelta, y volver a salir hacia el área de servicio. Caminamos durante 1 hora, gritando el nombre de la persona, vigilando las pistas, etc. Doblé por una curva, y encontré los restos de un campamento. Llamé a mi compañero, y al caballero desaparecido. Mi compañero no aparecía por ningún lado. Volví a pasar por la curva, pero mi compañero ya no estaba allí. Hablé por la radio. Anon, responda, oficial Anon, ¿es usted código 4? No recibí ninguna respuesta. Bueno, mierda. Inspeccioné el campamento, era bastante reciente, tenía 1 semana aproximadamente, pero no había nuevas huellas, o hendiduras en el barro que rodeaba el pozo de fuego, solo había huellas de animales. Decidí esperar al compañero, tal vez se había perdido. Intenté hablar de nuevo por la radio. Oficial Anon, aquí Anon, responda, ¿es usted código 4? Otra vez no recibí ninguna respuesta. Miré alrededor de los árboles, estaba escuchando cualquier sonido fuera de lo normal. Esperé 45 minutos a mi compañero, mientras caminaba en un pequeño círculo alrededor del campamento. Mi compañero no apareció, estaba muy preocupado por él. Volví a la curva del camino, pasando por un pequeño afloramiento de roca. Volví por donde habíamos venido, y busqué cualquier señal de él. Cuando llegué a una colina, escuché pasos delante de mí, eran sonidos de botas en el camino rocoso. Volví a llamar por la radio. Oficial Anon, ¿es usted código 4? Seguía sin haber ninguna respuesta por la radio. Me adelanté para ver bien a una persona, que estaba en medio del camino. Vi una mochila roja en el tipo. Parecía que caminaba un poco raro, sin mover los brazos. Caminaba casi como un robot.
Disculpe señor, ¿cuál es su nombre? Yo estaba a 6 metros detrás de él. Señor, él seguía caminando como un robot. Oye, detente. Se detuvo, y se dio la vuelta a toda velocidad. Le pregunté, ¿es usted Herbson McDerpson? Solo me miró fijamente. Volví a preguntarle, ¿es usted Herbson McDerpson? Señor, seguía sin hablar, pero asientó con la cabeza. Te hemos estado buscando, volvamos al inicio del sendero. Después de unos 40 minutos llegamos a la cabecera del sendero, y los vehículos de mí y de mi compañero seguían allí. Ahora, voy a ponerte en la parte trasera de mi camioneta, no estás arrestado, solo para que puedas relajarte y recuperar el aliento. Intenté hablar por la radio de nuevo. Anon, ¿estás ahí fuera, Anon? Después de un tiempo, por fin recibí respuesta de la radio. Este es el oficial Anon. Sí, estoy bien, he encontrado a la persona desaparecida. Tiene una pierna rota, pues cayó por un pequeño acantilado. Lo he vendado, y estamos en camino de vuelta al inicio del sendero. Lo siento por no responder, estaba fuera de tu alcance. Te separaste en una de las bifurcaciones del sendero. Ah, pero qué mierda, Anon, tengo al excursionista perdido, está en la parte trasera de mi camioneta ahora mismo. Hubo silencio durante 2 minutos. Anon, cierra tu camioneta, y agarra el rifle calibre 12 de mi camioneta. ¿Por qué? Solo hazlo, y no lo pierdas de vista. Está bien. Abrí su camioneta, y agarré el rifle calibre 12. Caminé tranquilamente hacia mi camioneta, y miré por la ventana. No había nadie en mi camioneta, y la jaula estaba doblada en un ángulo severo, con mi puerta del lado del conductor abierta. ¡Oh, mierda! Volví al otro lado de mi camioneta, y me asomé por la cabina. No había nada. Cerré la puerta, y me subí al techo de mi camioneta. Estuve sentado en el techo durante 1 hora y media de terror, cagándome en mis pantalones, hasta que mi compañero volvió con el excursionista herido. Me miró, y me preguntó. ¿Lo dejaste escapar? ¿Qué quieres decir con eso, Anon? Luego te lo cuento. Hoy he hablado con mi compañero, ya que ambos estábamos en la misma vía de servicio, y asignados a la misma zona. Le pregunté sobre el extraño incidente de hace un mes. Se detuvo junto a su camioneta, mientras llenaba el papeleo. Oye Anon, ¿cómo va el turno hasta ahora? Un par de chicos idiotas decidieron beber aquí, algunas personas teniendo sexo, nada demasiado serio. Así que, sobre el incidente que tuvimos hace un mes, he estado tratando de entenderlo, y no deja de confundirme. Nunca me dijiste exactamente de qué se trataba, o por qué me hiciste cerrar la camioneta y agarrar un rifle. Él chasqueó su bolígrafo, guardándolo de nuevo en el bolsillo, y cerró su libro de citaciones. Bueno, no es algo que debas saber, te convendría mantenerte al margen a partir de ahora. Vamos, no me asustes con esa mierda de G-Man, agente secreto. Solo explica lo que creías que era. Él me miró desde justo debajo del borde de su gorra de béisbol. Es algo que ha vivido aquí mucho antes de que yo aceptara este trabajo. Antes vivía en esta zona, y por la noche siempre oía las voces de mis vecinos llamándome por mi nombre, o los ladridos del perro de la familia, cuando el perro estaba en mi cama. Ahora me interesa. El despacho nos interrumpió con una llamada sobre unos niños que estaban disparándole a los animales. Luego otra llamada sobre alguien que se había roto la pierna, y luego nos pidieron que patrulláramos campamentos y rutas de senderismo. Así que eso es todo lo que he recibido de él hoy, ya que no estuvimos cerca el uno del otro durante gran parte del día. Pero seguiré molestándolo solo por ustedes, tablón X. Tengo una larga y dolorosa historia para ustedes, chicos. Sinceramente no tiene nada de paranormal, pero a pesar de esto último, ya han pasado bastantes años desde que sucedió, y no creo que nuestra comunidad se recupere algún día. Yo era un oficial de policía que trabajaba en el condado de Mission, en el estado de Texas. Un día, recibí un informe sobre una niña de 7 años que había desaparecido. Así que yo y otro oficial de la estación policial, fuimos enviados a la residencia de la niña. La familia vivía en una pequeña comunidad, a las afueras de los límites de la capital del condado. En ese lugar las casas eran muy bonitas, pues al parecer la gente era de clase media tirando a alta. Aparentemente, la niña había estado jugando con su amiga todo el día, pero después de eso, nunca regresó a casa. Sus padres habían llamado antes a la policía, pero no habían pasado 24 horas desde que había desaparecido, así que no se podía hacer nada. Ellos estaban visiblemente disgustados cuando aparecimos.
Nos dijeron que no teníamos mucho tiempo, que teníamos que encontrarla para esa noche. El padre de la chica, que se llamaba Travis, parecía muy insatisfecho con nosotros. Pero lamentablemente, teníamos un protocolo que seguir. Después obtuvimos todas las descripciones de la hija, y también de su amiga con la que estaba el día que desapareció. Nuestra hija se llama Katie, tiene 7 años, su pelo es castaño oscuro, y llevaba una camiseta amarilla de Hello Kitty con pantalones de mezclilla azules. También tenía una mochila de Pokémon, y estaba con su amiga Jade. Sabiendo lo duro que debía de ser para ellos esta situación, decidí tranquilizarlos diciéndoles que haríamos todo lo posible, y que lo más probable es que apareciese pronto. Aún era temprano, así que continuamos nuestra investigación, y nos detuvimos en la casa de la amiga. Los padres no sabían que la amiga de su hija había desaparecido, así que les preguntamos si podíamos hablar con ella. Al principio parecían indecisos, pero terminaron accediendo educadamente. La amiga de la niña no se acordaba de nada al principio, pero pronto, ella exclamó que un hombre en una camioneta se detuvo para hablar con ellas. Yo le pregunté que quién era ese hombre, y de qué se trataba la conversación. Ella dijo que el hombre tenía el pelo largo, negro y grasiento, y les preguntó a las chicas si les gustaban los videojuegos. Ella dice que ambas respondieron con un sí, y el hombre solamente les sonrió, y se marchó. ¿Eso fue todo lo que hizo? ¿No se bajó de la camioneta? Le pregunté a la niña. No señor, solo se fue. Al saber esto, decidí preguntarle sobre cómo era la camioneta. Ella la describió más como una Ford Bronco, que como una camioneta pick-up. Pero de repente, el padre intervino casi de inmediato para decirnos algo, después de escuchar esto último. Creo que conozco ese vehículo, siempre está aparcado delante de un restaurante que hay por la ciudad. Le pregunté al padre de la amiga si conocía al dueño. No, solo lo he visto por ahí antes. Puede que ni siquiera sea él, pero pensé en decírtelo por si te ayudaba. Yo le dije que cualquier ayuda era útil para la investigación. Después de una rápida charla sobre lo horrible que debía ser para sus padres pasar por eso, regresamos a la comisaría para repasar las notas que teníamos. Decidimos prepararnos para seguir investigando mañana por la mañana. Al día siguiente recibí información del otro oficial que trabajaba en el caso. Tengo información sobre la camioneta Bronco que el chico vio el otro día. Él me mostró el registro de un Ford Bronco marrón de 1988. ¿Seguro que es este, amigo? Oh, sí, tengo informes sobre este asqueroso conduciendo por ahí acosando a la gente. El registro era de un tal Thomas McKinley. Así que ni cortos ni perezosos, decidimos ir a visitarlo ese mismo día. Después de hacer el papeleo y almorzar, fuimos a la dirección registrada del vehículo. Al llegar al lugar, vimos que allí había una casa rodante destartalada, con un montón de chatarra amontonada frente a ella. Tenía un porche construido en la parte delantera, con aún más basura. Basura obviamente desordenada. Entonces, fue cuando vimos que ahí estaba el famoso Bronco marrón. De acuerdo, vamos a llamar a su puerta. Inmediatamente nos abrimos paso a través del laberinto de basura, hasta la puerta. Al llegar a ella, dimos el habitual golpe policial, muy fuerte y detestable. Entonces, una mujer abrió la puerta. Ella nos preguntó si nos podía ayudar en algo. Sí, buscamos al dueño de ese todoterreno, un tal Thomas McKinley. Nos dijo que era su marido, y que estaba en la sala, así que nos invitó a entrar. Al igual que afuera, la casa estaba muy desordenada, y llena de baratijas. Llegamos a la sala, y allí nos encontramos con un anciano sentado en un sillón. Tom, estos oficiales de policía quieren hablar contigo. Visiblemente, este tipo no era como el conductor que la niña había descrito. ¿Es usted el propietario de ese Ford Bronco aparcado fuera? Sí, es mío, pero ya no lo conduzco desde que la discapacidad se apoderó de mi cuerpo. Al escuchar eso, le dije que nos habían informado de que alguien andaba por ahí en esa camioneta, acosando a la gente. El anciano solamente miró al suelo de una manera decepcionada, y suspiró. Probablemente sea Caleb, nos dijo. Así que gritó el nombre de esta persona, y después le dijo que saliera de su habitación. Caleb se trataba de un joven alto de pelo largo negro y grasiento, con una piel muy pálida. E inmediatamente yo miré a mi compañero como diciéndole, es él. Así que, le pregunté a este chico si había estado acosando a la gente en la camioneta de su padre. Pero entonces, este mastodonte se echó al piso.
No tengo amigos, solo quiero amigos. La gente piensa que soy retrasado. Después, el chico empezó a llorar y a asustarse. Entonces, su madre lo tuvo que tranquilizar. Caleb es autista y no comprende realmente lo que está haciendo. En ese momento pensé que definitivamente este tipo no tenía la mentalidad como para llevar a cabo un secuestro. Le pregunté sobre las dos niñas con las que se detuvo a hablar el otro día, y nos dijo que se detuvo porque una de las niñas tenía una mochila de Pokémon, y su Pokémon favorito es Fennekin. Para este punto, estaba claro que este tipo no pudo haber secuestrado a esa niña. Le dijimos que íbamos a tener que hacerle más preguntas, pero como estaba claramente inestable y abrumado, volveríamos mañana. No teníamos nada contra el chico, y tuvimos la suerte de ser invitados a la casa. Así que decidimos terminar, recoger nuestras notas, y regresar a la estación policial. Pero entonces, recibimos una llamada de la madre, diciéndonos que alguien amenazaba con matar a su hijo. E inmediatamente busqué a mi compañero, y nos dirigimos a la propiedad. Llegamos allí, y para mi sorpresa, se trataba del padre de Katie, Travis, quien estaba gritando a la familia de la casa. Sé que ese retrasado hijo de puta le hizo algo, dime dónde está. Él estaba muy enojado. De hecho, ni siquiera se detuvo cuando nos vio llegar. Oye, ¿qué pasa amigo? Háblame. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba visiblemente encabronado, y fue ahí cuando empezó a dirigir su ira hacia mí. Estúpidos mamavergas, están haciendo el peor trabajo de la historia. Yo solo le dije que estábamos haciendo todo lo posible para encontrarla, y que lo más probable es que su hija apareciera pronto. Sí, en una puta bolsa negra, eso es lo que quieres, ¿no? No voy a mentirles, sus insultos me comenzaron a molestar. Entonces, continué tranquilizándolo, hasta que realmente lo logré. Él empezó a hablarme más racionalmente, acerca de cómo todo esto era lo más difícil por lo que había pasado. Le dije que no podía ni imaginar lo que él sentía, pero que no debería de haber venido aquí. Después, decidí decirle que lo dejaría ir con una advertencia, pero que si volvía, lo denunciaría por allanamiento de morada y amenazas de agresión. A pesar de esto último, él aún parecía estar enfadado por todo, así que de mala gana accedió a subir a su camioneta, y se marchó. E inmediatamente, fui a contarle a la familia que este hombre ya se había ido. El viejo abrió la puerta, y noté que estaba muy molesto por lo que había pasado. ¿Qué demonios fue eso? Mi hijo nunca hizo nada, ¿no ves lo aterrorizado que está? El chico estaba claramente alterado, aferrándose a su madre por el miedo. Me dio pena por él, sabiendo que no estaba del todo bien. Le dije que no volvería a pasar, y que si lo hacía, lo escoltaría a la estación de policía. Al escuchar esto, el chico parecía un poco más tranquilo. Les dije a todos que pasaran una buena noche, y que llamaran si algo más sucedía. Finalmente terminé mi turno por esa noche. Otra noche más sin dormir. Me levanté al día siguiente, y tuvimos la misma rutina. Sin pistas, sin consejos, nada. Solo patrullábamos por las calles, y esperábamos a que algo surgiera. Pasaron unos días, sin noticias de los padres de Katie, ni de los McKinley. Pensé que tal vez la familia ya comenzaba a aceptar lo que había pasado. Hasta que entonces, unos días después recibí una llamada de los McKinley. Por favor, tienes que ayudarnos, Caleb ha desaparecido. Mi primer pensamiento fue en el papá de Katie. Oh Dios, espero que no haya hecho lo que creo que hizo. Les dije que estaría allí enseguida, y les colgué. Esto me estaba estresando mucho. Llegué a la casa rodante, y la madre de Caleb me dijo que llevaba días desaparecido. La camioneta Bronco aún estaba allí, y su teléfono también, así que pensé que no debía de estar muy lejos. Le dije que iría a buscarlo, sin ningún problema. Deduje que Caleb probablemente pudo haberse ido caminando por el único y viejo camino del condado, que conducía hasta el pueblo. Así que conduje por la vieja carretera unos pocos kilómetros, hasta llegar a un pequeño desvío que solía ser un camino de tala de árboles. Allí había una camioneta un poco más adelante en el camino cubierto de arbustos. Por lo que decidí parar, e investigar en ese lugar. Estacioné la patrulla al principio del camino, y empecé a caminar hacia la camioneta. Hey, conozco esta camioneta, es la de Travis. Miré a través de las ventanas de la camioneta y vi una billetera sobre el salpicadero, unas gafas de sol y una sudadera. Miré hacia el bosque, y grité por Travis. Hola.
Travis, ¿estás ahí, amigo? Pero no hubo respuesta. Sabía que debería de haber investigado más, pero mi turno estaba casi por terminar, así que me fui. Cuando finalmente regresé al área, la camioneta seguía allí, sin que nada hubiera cambiado. Revisé el bosque y, para mi sorpresa, encontré unas llaves de coche, colgando de una rama de árbol. Aún no había señales de Travis ni de Caleb, por lo que me sentí incómodo, pensando que tal vez las cosas no eran lo que parecían. Maldita sea, solo esperaba que Travis no hubiese matado al chico, y luego se hubiese quitado la vida. No recibí noticias de ninguna de las dos familias durante semanas, y nada pasó. Hasta que, por pura suerte, o por obra del destino, la verdad no tengo idea de cómo pudimos tener tanta suerte, recibimos una llamada sobre una disputa doméstica. Era una de las vecinas de la pequeña comunidad fuera del pueblo. La mujer estaba frenética, y gritaba desesperada que había matado a su esposo. Llegamos al lugar, y encontramos a una mujer que había golpeado a su marido casi hasta la muerte, con un bate de béisbol. El hombre estaba definitivamente noqueado, y sangrando profusamente, pero no estaba muerto. Nunca vi algo tan macabro en mi vida, y la escena me heló la sangre. Pero lo que encontramos dentro de la casa, fue aún más horroroso. El hombre que era dueño de la casa, era un pequeño empresario del pueblo. Lo conocía como el amable anciano que tenía una tienda de electricidad en el centro del pueblo. Cuando logramos calmar a la mujer, comenzó a gritar de forma histérica. No tenía idea, no tenía idea, no tenía idea. Por favor, créanme. Yo estaba completamente confundido, hasta que escuché a mi compañero llamándome. Mierda Danny, entra aquí, no vas a creer esto, me dijo. Rápidamente corrí hacia donde él estaba, y lo encontré justo frente a una puerta abierta, que conducía al sótano. Él iluminó la oscuridad con su linterna, y allí estaba ella, la pequeña Katie. Estaba acurrucada en una esquina, en forma de cucharita, acompañada de otros dos niños, una niña y un niño respectivamente. Sentí un horror absoluto al hacer ese descubrimiento. Los sacamos de allí tan rápido como pudimos. Todos se veían desnutridos, y tenían marcas visibles en sus cuerpos. Dios santo, Scotty, esto es horrible, le dije a mi compañero, sintiendo que el peso de la situación era más de lo que podía soportar. Después de interrogar a la mujer, descubrimos que se habían casado recientemente, y que ella no tenía idea de lo que él estaba haciendo, ya que también se habían mudado juntos hasta hace no mucho. Él esperaba que ella fuera su cómplice, pero para su mala suerte se equivocó, después de mostrarle su cámara de tortura. Fue en ese momento cuando ella entró en pánico y lo atacó, temiendo que la lastimara. Cuando le pregunté qué hacía él con los niños, respondió que no tenía ni idea. Nunca obtuvimos una respuesta de parte del señor Genelli, ya que murió al llegar al hospital. Momentos después, le llamamos a la madre de Katie, para informarle que finalmente habíamos encontrado a su hija. Ella llegó en menos de 5 minutos, completamente asombrada de que su pequeña niña, quien había estado desaparecida por más de un mes, finalmente hubiese aparecido. Nunca había visto a alguien llorar de felicidad, al menos de esa manera tan intensa. Ella había perdido a su hija, y luego a su esposo. Ahora, solo podía imaginar el alivio que debió sentir, al tener a su hija en sus brazos nuevamente. Aunque también, ella me preguntó por Travis, y si sabíamos algo de él, pero simplemente le negué con la cabeza. No pude ni siquiera decirle lo que supusimos que Travis había hecho, ni lo que muy probablemente ocurrió. Estaba disgustado con toda la situación, pero a la vez, estaba aliviado de que finalmente todo había terminado. En la actualidad, veo a Katie y a su madre de vez en cuando, sobre todo en el parque mientras patrullo. Ella se volvió a casar, y parece estar muy feliz con su nueva vida, pero sé que ninguno de nosotros se recuperará nunca de lo que pasó. No había pensado en esto en años, y aún me pone nervioso saber que nunca realmente terminas de conocer a alguien. Travis y Caleb jamás volvieron a aparecer, y aunque suene cruel, creo que eso fue lo mejor para el bienestar de la pequeña Katie y su madre.
Hola a todos, soy un oficial de policía en un pequeño pueblo de Tennessee. En este trabajo, te pueden pasar un montón de cosas extrañas. Esta historia puede tomarme un par de publicaciones, ya que ocurre a lo largo de un tiempo. Tal vez unas 2 o 3 semanas. Trataré de condensar lo que pueda. Hace unos 2 años, me enviaron a hacer un chequeo de bienestar a un anciano, que vivía en el borde de nuestra jurisdicción. Sus vecinos, que vivían a unos 20 metros de él, no lo habían visto en un tiempo. Probablemente ya había muerto, pero de todas maneras fui a ver qué pasaba. Eran alrededor de las 9 de la noche, cuando llegué a la casa de este anciano. El césped estaba cortado, no había acumulación de correo, y vi lo que parecía ser una lámpara encendida dentro de la casa, así que supe que este tipo probablemente no estaba muerto. Toqué la puerta de su casa por un rato, hasta que un viejo encorvado, con una estatura de probablemente 1,70, me abrió. Le expliqué que los vecinos se habían preocupado por él. No estoy muerto aún, jeje, pero me alegra que hayas venido. En ese momento suspiré internamente. Los viejos siempre hacen un gran drama con cosas pequeñas, o simplemente te hablan durante horas porque están socialmente aislados. ¿Así? ¿Y por qué tanta alegría?, le pregunté. ¿Por qué tengo todo este café hecho, y no tengo a nadie con quien tomarlo? No pude evitar sonreírle a este tipo, porque tenía ese acento de chico del campo, y una sonrisa de esos viejos con dientes faltantes. Al diablo, me quedaré a charlar con este anciano 5 minutos, pensé. Terminamos bebiendo una taza de café en su porche por la noche. Siendo oficial de turno nocturno, no le di mayor importancia, hasta que nos quedamos allí, en la oscuridad, y caí en cuenta de que este viejo estaba despierto hasta tarde para su edad, y tenía café hecho, el cual lo estaba tomando a esas horas. ¿Tienes algún trabajo nocturno o algo así? No, señor, no lo tengo. ¿Entonces no piensas dormir en un buen rato? Este siguiente momento lo recuerdo vívidamente porque fue casi cinematográfico. El anciano tomó un largo sorbo de su café, lo dejó en la mesa de madera de su porche, y me miró. Para serle sincero, señor, tengo miedo de estar aquí solo por la noche. No quiero ir a dormir. ¿Por qué?, le pregunté. Entonces, él comenzó a contarme sobre cómo, cada vez que intentaba dormir, él escuchaba a las hojas fuera de su casa, moviéndose y rasgándose, como si alguien estuviese merodeando por allí. Bueno, viviendo aquí, podría ser un oso. No, señor, no lo es. Eso último me lo dijo con tanta convicción, que quise creerle. ¿Entonces qué es? Luego de esto, él empezó a contarme todo un monólogo de chico del campo, sobre cómo él había vivido aquí toda su vida, y sabía qué ruidos hacían los animales, pero no dijo nada más realmente. Después de eso, solo le dije que mantuviera las puertas cerradas con llave, y que llamara al 911 si volvía a pasar. Pero él lanzó una gran sonrisa, y me dijo que no quería molestarnos, ya que si nos llamara cada vez que eso pasa, estaríamos allí todas las noches. Aún así, seguimos charlando un rato más, y descubrí que este tipo había sido marín, que su esposa había muerto el año pasado, y más cosas como esas. Finalmente terminé mi taza de café, le agradecí por su amabilidad, y me fui. Un par de horas después, uno de mis compañeros del turno nocturno, recibió una llamada para ir a la casa del mismo viejo, así que decidí acompañarlo porque no estaba pasando nada interesante en la estación, y tenía curiosidad. Cuando llegué, el viejo y el oficial estaban tranquilos en el porche. Hola, ¿qué tal? El viejo me lanzó otra gran sonrisa, y empezó a contarme que siguió mi consejo de llamar a la policía, porque escuchó ruidos afuera. Ahora, debían ser como las 12 de la noche, o algo así. El otro oficial y yo dimos la vuelta a la casa buscando algo, pero no vimos nada. Fui con el viejo para comentarle sobre esto último, pero él solo me respondió ofreciéndome otra taza de café, junto con su sonrisa de chico del campo. Se la hubiera aceptado para serles honesto, pero como el otro oficial estaba allí y no lo conocía bien, decidí rechazarlo. Mientras nos íbamos, le dimos instrucciones de llamar si volvía a escuchar ruidos extraños, y también de asegurarse que su casa estuviera cerrada. Todo esto mientras el viejo nos siguió hasta nuestras patrullas desde su porche. El otro oficial se fue de inmediato, casi como si no estuviera interesado en hablar con el viejo. Algo loco, lo sé. El viejo siguió tratando de mantener la conversación, no estaba seguro si era porque estaba asustado, o simplemente porque quería socializar como típico anciano. Finalmente, después de un rato, encontré una forma de irme, y lo dejé. Esta parte de la historia sucedió un poco después, no recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, pero necesito darles un poco de contexto. Al comienzo de cada turno de policía, hacíamos un pase de lista. Básicamente, era una reunión donde el supervisor nos contaba sobre los incidentes que habían ocurrido en la ciudad.
Menciono esto porque durante una reunión, nuestro supervisor nos comentó sobre un anciano que seguía llamando por la noche, pidiendo que un oficial revisara su propiedad. Por supuesto, supe de inmediato de quién estaba hablando. Y, como era de esperarse, volvimos a recibir una llamada de él. La central de radio nos llamó a todos, para ver si algún oficial estaba disponible, para ir a la casa del viejo. Generalmente hacen esto, cuando saben que la llamada no tiene mucho sentido. Básicamente, nos estaban preguntando quién quiere ponerse la camiseta. Así que terminé ofreciéndome yo, porque en primera tendría café gratis, y en segunda, me caía bien ese viejo del campo. Cuando llegué, nuevamente eran como las 9 de la noche. El viejo estaba parado en el porche de su casa, pero extrañamente, sin la luz encendida. Para este punto ya sabía su nombre, pues él me pidió que lo llamara Red. Hola Red, le dije. Apenas si reaccionó cuando lo saludé. Él solo levantó la mano, lo cual se vio bastante extraño, ya que en este momento solo podía ver la silueta de su cuerpo. Le pregunté si él podía encender la luz del porche mientras me acercaba, pero no se movió para nada, ni tampoco me dijo nada. Nos quedamos ahí, en un silencio incómodo. Está bien, iré a mi luz entonces. Cuando él finalmente se movió, la luz de mis faros alcanzaron a iluminarlo, y pude ver que su piel estaba irritada como el demonio. Me recordaba a cómo se veía la piel de alguien, después de tomar una ducha realmente caliente. ¿Qué te pasó, amigo? ¿Qué quieres decir? Estás rojo, como si te hubieras quemado, o como si tu piel estuviera irritada. Bueno, he estado en el bosque. ¿Por qué? Solo estaba dando un paseo. ¿Por qué estás dando paseos en estos momentos por el bosque, si dijiste que escuchas cosas raras afuera por la noche? Eso fue más temprano. Le dije que haría la rutina de siempre, y que investigaría por fuera de su casa. Lo raro de esto, es que él siempre se quedaba en su porche, pero esta vez intentó seguirme, hasta que le dije que se quedara atrás. Como siempre, no encontré absolutamente nada. Entonces, le dije que quería que llamara a una ambulancia para que lo atendieran, pero él se negó. Como no hizo amenazas de autolesionarse, no pude obligarlo. Y bien, llegamos a la última parte. Intentaré contarles todos los detalles posibles. Lo siguiente sucedió tal vez una semana después, de esa extraña interacción con el viejo Red. Comencé mi turno, y alrededor de una hora después en la central, me informaron que alguien necesitaba relevar a un oficial a mitad de turno, el cual estaba en la casa del viejo que siempre hacía reportes todas las noches. A la mierda, ¿por qué no debería ir? Pensé. Al llegar a su casa, vi al viejo Red, sentado en la mesa de madera en su porche, junto al oficial, quien estaba de pie en las escaleras. Este oficial era un tipo nuevo que había pasado una hora en esta situación, y no tenía ni idea de qué hacer. Al parecer, los vecinos de Red llamaron a la policía para un control de bienestar, pues lo vieron caminando alrededor de su propiedad, con cara de confusión. Ahora que el oficial estaba allí, Red parecía tranquilo, y no había motivo para alarmarse. Cuando me acerqué a hablar con el otro oficial, un olor a mierda me golpeó en la cara. La piel de Red parecía seguir estando jodida. Su pelo lo tenía bastante descuidado, y en general se le veía bastante apagado, en comparación a como era él antes. Le dije al nuevo oficial que básicamente no podíamos hacer nada, y que se fuera a casa, que yo seguiría con esto a partir de aquí. Después, le pregunté a Red una serie de preguntas, pero él solo siguió dándome respuestas imprecisas. Oye Red, ¿sabes de dónde viene ese olor? No lo sé. Bueno, está bien entonces, le dije. Como ya no tenía nada que hacer allí, me fui. Pasó otra semana, y recibimos otra llamada de bienestar. Esta vez, los vecinos fueron a la casa de Red, para invitarlo a algún tipo de función. Aparentemente, iban a la misma iglesia, y no lo habían visto en un tiempo, más que caminando por el bosque y esas cosas, así que estaban obviamente preocupados. Cuando llegaron a su casa, dijeron que allí olía a mierda pura, y esperaban que ahora sí, Red estuviese muerto adentro. Así que ahí es donde entro yo. Al llegar a su casa, me percaté de que el olor era el mismo de antes, solo que 10 veces peor. Decidí patear la puerta y tumbarla, después de haberla estado golpeando por un buen rato. Finalmente, al entrar a su casa, me encontré al viejo Red, muerto allí mismo, en la sala de estar, al pie de las escaleras. Gracias a los años que llevo trabajando como policía, he de decir que conozco los cadáveres y sus fases de descomposición. Y en lo que a mí me consta, el cadáver de este hombre llevaba pudriéndose más que unos pocos días, lo cual es algo bastante desconcertante, si tomamos en cuenta que los vecinos dijeron haber visto a Red un día antes, dando vueltas por allí. De hecho, ellos trataron de hacerle señas, pero este los ignoró por completo.
La parte que me dejó más desconcertado de todo esto, es sobre la piel quemada del viejo. ¿Crees que de alguna manera se lastimara accidentalmente? Yo también lo he pensado, al menos un poco. Soy policía desde hace años, y hay llamadas sobre ancianos que han muerto en sus casas todo el tiempo, tantas que me olvido de ellas. Pero esa llamada en específico, la del viejo Red, se me ha quedado grabada desde hace mucho tiempo, y he pensado bastante en ello. La teoría oficial sobre el comportamiento de Red, es que él sufría de demencia. Por otra parte, su piel podría explicarse por la hiedra venenosa, que había en el roble de los árboles que estaban cerca de su casa. Ambas cosas son muy comunes por aquí. Por lo que los médicos supusieron que mientras Red estaba confundido por su demencia, este deambuló por ahí, y le cayó toda esa mierda venenosa encima. Eso, o simplemente el roce con las plantas en general, podría haberle hecho eso. Pero, para mí, la parte que siempre me inquieta, son los vecinos. Hablé mucho con ellos, y me dijeron que no había duda de que habían visto a Red. Lo vieron en su propiedad, vagando. Pero como ya lo había mencionado, el estado avanzado de la descomposición de su cuerpo, hacía que esto último fuera imposible. De hecho, cuando les conté esa parte, los vecinos quedaron atónitos. Sobre todo una mujer mayor, que parecía que se le iba a caer la mandíbula al suelo. También me dijeron que Red era un devoto de la iglesia, y que por eso sabían que pasaba algo cuando lo veían deambular por ahí, pero no lo encontraban en la iglesia los domingos. Y por último, les contaré otra cosa. Red tenía una hija, a la cual llamé para comunicarle su fallecimiento. En esa llamada, aproveché para preguntarle si alguna vez había visto desorientado a Red, y ella me respondió con un rotundo no. También tenía todo tipo de antiguos compañeros de la Marina, con los que mantenía el contacto. No había nada que indicara que Red padeciera de demencia con anterioridad. Aunque claro, yo no soy médico, obviamente. Cuando lo viste con su piel toda roja, era probable que se tratase de un skinwalker, y no del viejo Red. Estaba parado en las sombras, y no le respondió de inmediato, así que obviamente no quería que el policía Anon lo viera en su estado rojizo. Interesante. También, en ese momento es como si la muerte hubiese llegado para él, pero él se negaba a seguirla. De ahí los ruidos extraños en su patio, y el por qué no podía dormir con tranquilidad por las noches.